Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 3 de noviembre de 2020. Ya vamos a iniciar nuestro recorrido informativo. Esta vez lo hacemos en Estados Unidos, donde este martes se realizan las elecciones presidenciales entre el candidato demócrata Joe Biden y el actual mandatario de ese país, Donald Trump. Nuestros colegas de La Voz de América nos dan más detalles de esta información. Llegó el esperado 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Además, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que actualmente cuenta con mayoría demócrata de 237 a 197 congresistas. A su vez, se eligen 35 de los 100 senadores controlados por los republicanos, con un estrecho margen de 53 a 47 legisladores. Entre tanto, el presidente Donald Trump volvió a tener una intensa agenda el lunes, en el último día de campaña. El mandatario visitó 4 estados: Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, centrándose en esas entidades con el único objetivo de atraer el voto de los indecisos para asegurarse los votos electorales y conseguir así un segundo mandato en la Casa Blanca. Desde Pensilvania, el candidato republicano admitió estar confiado con la reelección, a pesar de que las encuestas dan como ganador a Joe Biden con una diferencia de entre 7 u 8 puntos porcentuales. No se descarta que el presidente continúe visitando algunos estados durante el día de las elecciones, aunque por el momento se desconoce su agenda para este martes. Mientras tanto, el demócrata Joe Biden centró sus esfuerzos en la última jornada antes del día de la apertura de urnas para apelar a los votantes en estados decisivos, como Pensilvania y Ohio. El ex vicepresidente comenzó el lunes en Cleveland y luego viajó a Pensilvania para celebrar varios eventos, un estado indeciso que Trump se llevó una sorpresiva victoria en el 2016. El estado del noreste del país se ha convertido en uno de los más codiciados de estas elecciones, atrayendo los esfuerzos de ambas campañas en el día previo a las elecciones. Con 20 votos del colegio electoral, Pensilvania es visto como el primer estado que podría garantizar una mayoría de votos al candidato ganador. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Por su parte, el embajador Emilio Figueredo explicó esta mañana a través de RCR qué implicaciones tiene para nuestro país el resultado de estos comicios presidenciales que se están realizando este martes en Estados Unidos. Y creo que la preocupación que puede haber en Venezuela sobre los resultados de la elección en los Estados Unidos está sobredimensionada por una crispación de algunos sectores que piensan que existe una sola solución que va a resolver nuestra crisis. Yo creo que el tema de Venezuela no va a cambiar, gane uno u otro, porque es algo que ha sido fundamentalmente bipartidista todo lo largo de este periodo presidencial. La situación de Venezuela es una situación que refleja intereses del Estado americano y no posiciones particulares de un candidato o del otro. Esperemos con calma y veamos cuál será el resultado, porque no solamente es la presidencia lo que se decide hoy, sino también el control del Senado. En otras informaciones tenemos que el régimen informó que en las últimas 24 horas se registraron 380 casos y 5 fallecidos por COVID-19. De esta manera, los casos en todo el territorio nacional se ubicaron en 92.705 y la de fallecidos en 806. Entre tanto, a pesar del esquema 7+7 que está aplicando el régimen en casi todo el país para flexibilizar la cuarentena por el COVID-19, los municipios fronterizos en el estado Táchira continúan bajo un estricto control de las autoridades. Nuestra colega periodista en esa región del país, Zulma López, nos amplía esta información. Hola, muy buenos días. Aquí en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, que son los principales municipios fronterizos del estado Táchira, siguen cumpliendo el toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Ellos además cumplen un aislamiento total. Sin embargo, durante las semanas de flexibilización los han tomado en cuenta para surtir combustible en horarios comprendidos entre 10 de la mañana y 3:30 de la tarde. También se le ha permitido en ese mismo horario abrir algunos negocios, principalmente de venta de comida. Por otra parte, también se ha autorizado que algunas líneas de transporte público puedan laborar en cada uno de los municipios. Sin embargo, no se permite
que estas líneas de transporte público o las unidades de transporte público se trasladen de un municipio a otro. También es importante destacar que siguen recibiendo retornados personas que vienen de Colombia o de otros países de Sudamérica. Allí en la aduana principal de San Antonio del Táchira, pues se atiende a estas personas que siguen llegando a nuestro país. Y por otra parte, también se ha activado un punto de paso para atender a los llamados caminantes, los que se están yendo del país. Allí en este punto de paso, ubicado en el municipio Bolívar, pues se les brinda atención, allí se pueden duchar, pueden descansar unas horas y además se les brinda alimentación. Esto es un poco el panorama que se registra en los municipios fronterizos del estado Táchira. Para Informe RCR, desde el estado Táchira, Zulma López. Muchísimas gracias, Zulma. Entre tanto, un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en nuestro país desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipos de protección y por presuntos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. Los detalles en el siguiente reporte. En Venezuela, integrantes del gremio de la salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de su graduación fue acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país. Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira, ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño. La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas. Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas. El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas. Se les acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, aseguró que en este momento es prácticamente imposible determinar los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en este sector. Las encuestadoras y los equipos económicos han hecho esfuerzos tremendos por llegar a números lo más cercano posible a la realidad, y ahí hemos podido ver que un 90% de las empresas han estado afectadas. De ese 90%, entre un 20 y un 30% de las empresas se habla ya realmente de efectos catastróficos, con pérdidas inclusive superiores al 50%, no solamente en niveles de facturación, sino en niveles de formación de capital, a nivel estructural. Entonces te habla de una pérdida de empleo que va cercana al 30% fácilmente, y eso va íntimamente ligado a la oferta de empleo. Entonces para esos niveles la oferta de empleo se va a reducir seguramente en esa misma cantidad. Al respecto de lo que han denominado la ley antibloqueo, bueno, como toda ley, si no cumple algunos requisitos fundamentales, como son ponerse al servicio de la gente, ponerse al servicio del beneficio del país, del desarrollo del país, mejorar las condiciones de la gente, realmente corre el riesgo de ser letra muerta sobre papel. En este sentido, a las 7:20 de la mañana, Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, destacó que el régimen debe tener en cuenta al sector empresarial para buscar salidas en conjunto a esta crisis económica. Bueno, la participación del sector privado es tremendamente importante para hacer ese ejercicio de arquitectura futura. Está claro, insisto, los recursos naturales están allí, pero en este momento no están teniendo la utilidad que han podido tener en otro momento, o que quisiéramos todos que pudiera tener. Por lo tanto, 100 años de cultura extractiva parece que han llegado ya a su fin. Los particularismos tienen que quedar a un lado y dar paso a políticas con mayor utilidad.
a un rol más participativo, más protagónico de la ciudadanía y de todos los sectores económicos. Insisto, debemos trabajar todos los venezolanos en fórmulas integradoras, porque de la integración es que nosotros podemos realmente obtener beneficios importantes. En este momento venimos saliendo de una pandemia que acaba de cambiar al mundo y está claro que un pueblo como Venezuela, que viene de 7 años de recesión, son ya 34 meses en hiperinflación, debe poner en práctica estrategias que combinen la prevención sanitaria con la producción y sobre todo el despertar de la conciencia ciudadana. No va a haber nadie que nos cuide mejor que nosotros mismos y no va a haber nadie que sea más próspero en pro de nosotros mismos que el fruto de nuestro propio esfuerzo. Por su parte, Fernando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, aseguró que al régimen no le importan los salarios bajos que reciben los trabajadores y pensionados del país. Este domingo, 1 de noviembre, se presentaron nuevamente fuertes precipitaciones en el estado de Aragua, afectando principalmente 2 municipios, el municipio Girardot de Maracay y el municipio Mario Briceño Iragorri. Durante más de 3 horas, fuertes lluvias anegaron e inundaron las principales avenidas y arterias viales de la ciudad, tales como la avenida Casanova Godoy y avenida Universidad. Dentro de los sectores más afectados en el municipio Girardot se encuentran La Esmeralda, Mata Redonda, Paraparal y Río Blanco, mientras que en el municipio Mario Briceño Iragorri, el sector La Candelaria, El Limón, Corral de Piedra y Mata Seca son las zonas más afectadas. Para el informe RCR reportó Gilberto Coronel. Sí, ahí escuchábamos a nuestro colega Gilberto Coronel, colaborador de Informe RCR en el estado de Aragua, quien nos informaba acerca de lo que está ocurriendo en esa entidad debido al estado de alerta por los efectos de las lluvias. Y ahora sí vamos a escuchar a Fernando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, quien aseguró que al régimen no le importan los bajos salarios que reciben los trabajadores y pensionados del país. Pensionados del Seguro Social y jubilados se le dice a quien ha participado en la administración pública, por lo cual tiene recibe pues prácticamente lo mismo que la pensión. Evidentemente, y así ha sido demostrado, las políticas del régimen, hoy tenemos el salario mínimo en menos de $1 y como he dicho de forma sostenida, este es un régimen criminal de miseria, un régimen que no aporta absolutamente nada para la tercera edad. Son más de 8 millones de trabajadores, incluyendo los pensionados del Seguro Social y jubilados y los empleados públicos que el régimen paga con nómina y no le interesa absolutamente nuestra condición, sino lo somete al tema de la bolsa de comida. Y esto ha sido denunciado y es uno de los temas importantes que se han denunciado ante la OIT. Y el régimen, con una carta reciente enviada, dice que aquí no pasa absolutamente nada. Por eso es la reflexión y por eso el movimiento sindical está claro que bajo el régimen de Nicolás Maduro y este equipo es imposible tener alguna mejoría en lo que es nuestra calidad de vida. 9:18. Una rocambolesca operación financiera que se extiende por 3 continentes vincula al empresario Juan Luis Gómez Martín, consejero delegado de la más reconocida firma española de jamones ibéricos y embutidos, Cárnicas Joselito, con el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello. En una grabación a la que tuvo acceso el diario OK Diario, Juan Luis Gómez afirma que actuó como testaferro de Diosdado Cabello para cobrar más de 300 millones de euros de un bono de deuda soberana de Venezuela. Entre 2013 y 2016, Juan Luis Gómez viajó más de una docena de veces a Hong Kong para tramitar ante una entidad financiera china los documentos de esta operación. También permaneció durante 2 meses, esto es desde el 4 de marzo al 30 de abril de 2015 en Venezuela, donde su acompañante, la abogada Ana Berta González Quintas, aseguró haberse reunido personalmente con Diosdado Cabello y con el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, también implicado en este caso. Tenemos otras informaciones. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas en el exilio, instó este martes a la oposición venezolana a retomar una estrategia con base en la unidad.
Si la fórmula del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres nos unió a todos, ¿por qué no se retoma esa estrategia con base en una unidad auténtica y firme?, escribió el exalcalde en Twitter. Ledesma insistió en que los venezolanos no pueden lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro por sí solos, por lo que reiteró que es necesario solicitar la responsabilidad de proteger y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El exalcalde aseguró que tanto el fallecido presidente Hugo Chávez como Maduro contribuyeron al desastre económico y moral que padece Venezuela hoy día. Y tenemos que funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel y de la Guardia Nacional confiscaron los equipos de la emisora O Estéreo 99.7 FM, ubicada en Punta de Mata, estado Monagas. Con esta acción también obligaron a cerrar la estación radial. Este es otro golpe a la libertad de expresión. 9:20. Nosotros tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, a las 9:22, abrimos esta parte con las elecciones que se están realizando hoy en Estados Unidos, también destacando el atentado terrorista registrado este lunes en Viena, capital de Austria, que dejó como saldo 5 muertos y 17 heridos. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Viena vive desde anoche una caza al hombre para dar con el paradero del segundo terrorista. El otro, abatido con un falso cinturón de explosivos, es simpatizante del grupo Estado Islámico. Por el momento no hay reivindicación del atentado. Testigos vieron a una persona correr con un arma automática. Al menos 6 lugares distintos fueron objeto de los disparos. Los hechos ocurrieron cerca de una sinagoga que estaba cerrada y de la ópera en pleno centro de la ciudad, donde tenía lugar la última representación antes del inicio del confinamiento. El público tuvo que salir del teatro escoltado. Bares y restaurantes cerraron y apagaron las luces mientras las autoridades blindaban la ciudad. Austria había evitado hasta ahora estar en el circuito de los atentados islamistas. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que la lucha contra el terrorismo islamista es nuestro enemigo común. En Francia, 3 personas fueron asesinadas el jueves en una basílica. 2 semanas atrás, el profesor Samuel Paty fue decapitado por un yihadista por mostrar caricaturas de Mahoma a sus estudiantes. 9:23. El ojo del huracán ETA, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, tocó este martes tierra al sur del municipio de Bilwi, o Puerto Cabezas, en el Caribe norte de Nicaragua. Este huracán arroja lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de vientos en Bilwi, de aproximadamente 75,000 habitantes y ciudad principal de la región autónoma del Caribe norte de este país centroamericano.
En más del panorama internacional tenemos que Corea del Norte está desarrollando 2 submarinos con capacidad para lanzar misiles balísticos, según informó este martes un miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia Surcoreana. Hasta ahora, solo se tenía constancia de que Pyongyang estaba construyendo una unidad del llamado Sinpo-C, una versión mejorada y más grande de su submarino Sinpo, un modelo teóricamente experimental con el que Corea del Norte logró lanzar con éxito en 2016 su primer misil balístico para submarinos. Son las 9:24 minutos, así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente.